Cuando te enamoras, piensas que las cosas serán eternas. Quizás es una de las ilusiones más grandes, pero a la vez la más dolorosa de todas, cuando te das cuenta de que las cosas no siempre son como se piensan. Para Juan, la vida de novios con Camila era simplemente un sueño de amor, una novela, un hermoso cuento de hadas. Pensaba que se había sacado la lotería. Después de todo, ella era la muchacha más bonita de Santa Rita, perteneciente al pueblo de Tizapán en la Ciudad de México, de donde eran originarios. Solo que lo que Juan ignoraba era que esa mujer era una serpiente vestida de oveja, pues lo que tenía de hermosa lo superaba en maldad, envidia y egoísmo. Ella no se tentaba el corazón para alcanzar lo que quería, y no le importaba quién se le atravesara o se pusiera a sus planes. Ella simplemente quitaba del camino a quienes le estorbaran. Así que muy tarde, el joven muchacho se daría cuenta de la clase de alacrán con la que se casó. Doña Hortensia era la madre de Juan. Era su única familia junto con César, de apenas 2 añitos, y Alejandra de 12, sus hermanitos pequeños. Juan era su único sustento desde que su padre murió, y trabajaba muy duro y a marchas forzadas para que nunca les faltara nada. Eran muy pobres, pero si había algo con que la naturaleza había dotado a Juan, era con su gran atractivo y su viril personalidad. Era un buen muchacho y de buen corazón. Nunca buscó o tuvo motivos para pasarla mal. Lamentablemente, purga una condena que de ninguna manera mereció, pues está condenado a más de 30 años por asesinar a quien le arruinó la vida para siempre. Pero comunidad, déjenme ponerlos en contexto y entenderán por qué es injusto que este pobre chico tenga que pasar casi su vida entera en presidio. Todo comienza en la Navidad de 2023. 2 semanas llevaban de novios Camila, la contadora de la fábrica, y Juan. Ella al inicio, como bien dije, era una belleza de pies a cabeza, atenta, amable y detallista con el muchacho. Pero si había algo que le molestara sobremanera, era que su novio la tuviera que dejar por estar siempre al pendiente de su familia. Así que bueno, en una casita muy humilde de Tizapán, la mamá de Juan le pide que no se olvide de traerles de comer a sus hermanitos de regreso, y obviamente sus pastillas para la diabetes. Y es que él se decidía por mantener lo mejor que podía a sus seres queridos, y eso le purgaba en lo más hondo a Camila. Y a pesar de que sus compañeros de la fábrica se lo habían advertido, él estaba enamorado, pero sin siquiera sospechar que la relación con esa mujer se convertiría en un verdadero infierno. Y bien, por experiencia, muchos de los hombres, tanto jóvenes como mayores de la plana administrativa, tuvieron sus que veres o supieron de alguien que sostuvo un amorío con Camila y no terminó para nada bien. Muchas y muy variadas fueron las advertencias que Juan recibió sobre su, entre comillas, novia. Pero sabemos que el amor te ciega y la pasión con que ellos se amaban era torrencial. Camila estaba más que enamorada, obsesionada con su nueva adquisición, pues veía al chico solamente como algo bonito, un trofeo más que colgarse al cuello. Y una ocasión en Hortensia se puso muy mal. Juan solicitó un permiso para ausentarse de sus labores. Camila en persona firmó la autorización para que fuera a cuidarla, pensando que de esa forma podría estar con él más libremente y sin las miradas de sus compañeros. Pero a la mujer le falló. La donita realmente necesitaba cuidados continuos, por lo que el muchacho apagó su celular a modo de no ser molestado. Eso, evidentemente, enfureció a la contadora,
lo que ocasionó que estuviera llamando casi cada 5 minutos sin respuesta. Sin mencionar la monstruosa cantidad de mensajes de texto y voz que no fueron respondidos. Por lo que furiosa fue al domicilio de Juan para armar un escándalo, pero se contuvo. Debía saber realmente cómo eran y de qué forma lidiar con sus obstáculos, pues no pensaba de ninguna manera compartir el afecto de Juan, ni siquiera con su propia familia. Así que lentamente se bajó de su auto, tocó a la puerta y fue la pequeña Alejandra quien la abrió. Entonces, preguntando por Juan y presentándose como su jefa, casi se metió hasta la cocina. Esto a Juan le tomó por sorpresa y a pesar de ser pareja, por decirlo de alguna manera, a él incomodó la presencia de Camila y aunque no se lo hizo saber, lo decía su mirada. Entonces fue que Camila clavó su gélida mirada en la enferma señora y el pequeño niño que no se apartaba de su lado. Juan sintió un escalofrío al mirar los ojos de quien decía amarlo. Había algo diferente, algo que él no notó en el momento. Eran celos, era envidia. De ninguna manera Camila era una buena persona, aunque lo sabía disimular muy bien, pero en ese momento era inevitable demostrar el desprecio que sintió por la familia, sin que estos hubieran hecho absolutamente nada. Muy a su pesar, Camila debía respetar la licencia que el trabajador había solicitado a la empresa, y era evidente que le purgaba estar ahí, por lo que dejó algo de efectivo y se retiró. Juan y su familia sintieron que un gran peso se les quitaba de encima cuando la mujer cerró, casi azotando la puerta tras de sí, pero estaban aliviados y juntos. El mes pasó y Hortensia mejoraba pero muy poco, y a Juan se le acababan las opciones y la solución. Le llegó en la voz de un familiar que le ofrecía el doble de sueldo y además carro para poder moverse. Y es que el tío Pedro sabía que su cuñada estaba mal, por eso no dudó ni un momento en ofrecerle a Juan un empleo que permitía ayudar más a su madre. Camila estaba fuera de la ciudad cuando el muchacho fue a presentar su renuncia y cobrar su finiquito. Nadie podía imaginar la reacción de la contadora cuando se enteró de la noticia. No se puso furiosa, sino rabiosa. Nunca nadie en la vida le había hecho algo así. Nadie se había atrevido a rechazarla de esa manera, y menos ignorarla. Y yéndose prácticamente por la puerta de atrás, esa afrenta no debía quedar sin un castigo. Así que el alma negra de Camila clamó por venganza, por lo que en su retorcida visión de la vida, ella llamaba a su justicia. Se llevó sin decir nada el expediente de Juan y lo estudió. Buscó en redes sociales fotos, cualquier información que pudiera obtener de su madre y sus hermanos, e hizo lo que ni en esta vida ni en la otra sería posible de perdonar. La canallada más vil y traicionera de la que un ser humano es capaz de hacer por un capricho. Y para llevar a cabo su plan, necesitaba algo que perteneciera a la familia, algo muy personal. Y de forma rastrera, pagó para que una niña se robara algunas prendas del patio de la casa. La niña no tiene culpa. Ella solamente pensó que se trataba de un juego. Pero lo que Camila le pedía llevaba la muerte pegada. Entonces, la niña cumplió con su cometido y Camila le dio 100 pesos. Eso es lo que valían 3 vidas inocentes para ella. Y una vez que tuvo todas las cosas que necesitaba reunidas, se dirigió a Tullehualco. Necesitaba cruzar la laguna de Xochimilco para ir a ver a alguien a quien ella respetaba, pero a la vez le temía, y era porque esa mujer era más mala y podrida que ella misma. Me he dado cuenta, comunidad, que incluso la gente nefasta admira a quienes son peores que ellos,
Es una versión oscura de sus héroes, supongo. Doña Lupe era la más famosa, cruel y despiadada espantasigüeñas de todos los pueblos originarios. Pero a diferencia de las parteras, curanderas y sobadoras, ella no traía los bebitos al mundo. Por el contrario, su trabajo era el de impedir que llegaran a la vida a cualquier costo, sin importarle absolutamente nada. Pero ese no era el peor de sus dones. Ella era una bruja de esas de veras. Dicen que de esas que se quitan las patas. Nadie lo sabía, pero lo que todos conocían era la efectividad de sus trabajos de destrucción, de ruina y de muerte. Por eso es que Camila la admiraba tanto. Le había quitado del camino a todo aquel que se atrevió a estorbarle o contradecirle. Y por si no lo saben, de Xochimilco solo le muestran al turismo la parte que se puede ver. Pero hay lugares a los que no es recomendable acercarse, mucho menos entrar. Solamente algunas personas tienen permitido visitar ese lado oscuro y maligno del Chinampero, en las entrañas de los canales, donde dicen que habitan las brujas y los nahuales. Allí es Doña Lupe, vive, y hasta donde solo unos pocos tienen el valor y el permiso de ir a buscarla. Y Camila era una de ellos. El protocolo siempre era el mismo: saludos reverentes, regalos y tomar café con aguardiente, con esa malévola mujer que cariñosamente llamaba madrina. Porque si no sabían, los brujos apadrinan a aquellas personas que les son fieles y les dan la protección del Señor de las Tinieblas para que siempre tengan lo que quieren, claramente por un alto precio. En este caso, el alma del pequeño César. El pedido era muy sencillo: debía deshacerse de la familia de Juan y devolverlo a sus brazos. Y no es porque lo amara, era su maldito orgullo que le impulsaba a cometer ese acto más cobarde. Por su parte, la vieja Lupe admiraba el ímpetu y la maldad de su ahijada, sin mencionar las pequeñas fortunas que le pagaba por sus nefastos servicios, y la gran admiración y fascinación que la joven desalmada sentía por el arte oscuro. Se mostraban aprecio y admiración, pues ambas tenían el alma tan negra y podrida que se atraían mutuamente, casi como madre e hija. Y bien, en el camino de la maldad encarnada en mujer, Camila sacó las fotos que había impreso de Alejandra, Hortensia y César. Las entregó a la bruja, quien, riendo a carcajadas, comenzó a hacer un tenebroso y macabro ritual. Cosió unos muñecos con cebo de muerto, las prendas, y dentro colocó las fotos junto con ingredientes asquerosos que harían volver al estómago al más valiente. Luego procedió a velarlos con un cirio hecho del cebo de un asesino para esperar la medianoche, dirigiéndose al cementerio. Y saben, el enterrador, al ver de quién se trataba, hizo como que no vio nada. Él era consciente que con Lupe las fantasigüeñas nadie se debía meter. Incluso los veladores se apartaron del camino. Entonces, cavando un hoyo a los pies de una tumba que se sabía era de un colgado, colocaron de cabeza los horrorosos rituales y luego los muñecos, simulando un entierro. Pero en vez de las tradicionales oraciones católicas, Lupe la bruja blasfemaba contra Dios y contra el cielo, pidiendo a Satanás la destrucción, sufrimiento y muerte de esa familia. Y bueno, además de la sumisión y regreso de Juan. Y comunidad, sé que la gente que vivimos en el siglo XXI probablemente seamos algo escépticos en lo referente a los casos de brujería. Pero déjenme decirles que hemos visto cosas que se salen de toda lógica y razón, y son demasiado avasalladoras para ser consideradas simples coincidencias. Esa misma noche, don Pedrito y Juan volvían por la Libre de Morelia a la Ciudad de México, cuando un escalofrío espantoso hizo que Juan decidiera orillarse en un acotamiento. Era un presentimiento horrendo que le aprisionaba el corazón,
como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. El viejo tío entendió que el joven necesitaba un respiro y fue a la tienda por unos refrescos y algo dulce para calmar al muchacho. Pero al cuestionarle, este le dijo que sentía mucho miedo, como si debiera volver a casa lo antes posible. Era comprensible la preocupación de dejar a su madre sola, únicamente en compañía de los niños. Algo malo podría pasar, pero no tenía ni idea de cuán malo sería. El regreso a casa fue tortuoso y lleno de nerviosismo por parte de ambos hombres. Pedro era de esos pueblos. Sabía que los presentimientos llegan por una razón. No se trata de simple superstición y ya. Ellos entienden que las fuerzas superiores usan esos sentimientos de intranquilidad para alertar a quienes lo saben sentir. Por lo que lentamente, pero a paso firme, la camioneta se dirigía al domicilio de Juan. Presurosos bajaron y para su buena suerte, todo estaba en calma. Los niños y Hortensia acababan de sentarse a cenar y se dispusieron a hacerlo todos juntos, como la familia que eran. Pero sin saber que sería la última cena que pasarían de esa forma. A la mañana siguiente, Hortensia se sentía mucho mejor, al grado de poder levantarse por sí misma y convivir con sus pequeños. Pero sentía un frío extraño, sobreacogedor. Después de un rato no le prestó importancia, pensando que quizás sería una causa de su convalecencia. Se distrajo unos segundos si acaso, cuando escuchó los gritos desesperados de Alejandra. Imposibilitada de moverse rápidamente, hizo un esfuerzo sobrehumano para apresurar el paso. Luego los gritos del pequeño César le hicieron estallar en forma histérica. No uno, sino dos de sus hijos estaban en peligro. Al llegar al lugar, su vida se hizo pedazos. Su corazón se partió tan fuerte que no supo cómo llegó hasta Alejandra, que histéricamente gritaba, teniendo en brazos el cuerpecito inerte de César, o dicho más propiamente, lo que había quedado de él. Los niños jugaban tranquilamente con una pelota. No había nadie en la calle, nadie vio de dónde salió, pero un pesado camión de materiales arrolló inevitablemente al niño. La escena era desgarradora. Su hermanita se negaba a soltarlo, aunque era más que evidente que del niño no había quedado nada. Sacando fuerzas que solo una madre es capaz de mostrar, Hortensia abrazó a Alejandra, permitiendo que los peritos hicieran su trabajo. Fue un golpe devastador para todos, especialmente para Hortensia, que a pesar de su gravedad, tuvo que darles valor a sus otros dos hijos, especialmente a Alejandra, que se culpaba por haber descuidado al pequeño. La malévola ofrenda había sido cobrada, y la siguiente en la lista fue Alejandra. Quienes conocen esos rumbos saben de la gran superficie de despoblados y tierras para siembra que existen aún, y es por todos conocidos que hay fauna feral, especialmente perros que atacan a quienes osan entrar a sus territorios. Pero nunca se ha sabido que estos callejeros entren a las casas y mucho menos se atrevan a atacar a un humano. Y bien, Hortensia estaba en la cocina preparando la cena. No era muy tarde, si acaso las 8 de la noche. Incluso Juan y Pedro estaban por volver, cuando escuchó un ruido muy fuerte en las láminas de cartón y posteriormente perros peleando violentamente. Luego el inconfundible grito de Alejandra le estremeció. La estaban atacando. Los polines y las láminas del techo estaban tiradas, impidiendo el paso para sacar a la niña y alejarla de esos animales salvajes. Hortensia no era capaz de acercarse a su hija por más intentos que hiciera, hasta que los vecinos, escuchando los gritos, corrieron a auxiliarla. Los escombros pesaban demasiados, se habían atorado entre la barda y el marco de la puerta, y finalmente, al entrar,
Los animales les gruñeron. No parecían normales. Estaban como poseídos, con los ojos rojos y el hocico lleno de espuma. De no ser porque el vecino les disparó varias veces, no se habrían ido, pero ya era demasiado tarde para Alejandra. Las lesiones eran demasiadas y muy graves. Rescate no llegó sino a corroborar el fallecimiento. Hortensia quedó devastada. Había perdido a sus 2 angelitos en menos de una semana. Juan no podía creer lo que veía cuando llegaron a casa, y su madre no soportó semejante dolor. A los 3 días, se fue a alcanzar a sus pequeñitos. Entonces, sin más remedio, Juan no tuvo más opción que casarse con Camila, quien, con una cara de satisfacción total, veía cumplido su deseo más egoísta y malvado. La vida para Juan era tan vacía que muy poco le importaba que más que pareja, la mujer lo tratase como un esclavo, como un trofeo. Después de todo había cumplido su capricho, y bien reza el dicho que los borrachos y los niños nunca mienten, además de que el karma siempre llega tarde o temprano. Pero un día, hablando por teléfono, encontró a Camila conversando con Lupe acerca de cómo el hechizo había sido un éxito total. Juan no podía creer lo que escuchaba. Técnicamente, la mujer confesó haber pedido la muerte de su familia solo para casarse con ella. Los ojos de Juan se bañaron en llanto, tristeza y pena, que luego se convirtieron en rabia. Sin pensar, se lanzó contra la mujer. Usando solamente sus manos, la hizo pedazos para vengar a su inocente familia. Nadie le creyó una sola palabra, porque nadie cree en la brujería hoy en día. Para ellos, solo era un maldito salvaje, un criminal sin corazón, quedando Camila como la víctima inocente de un loco. Sinceramente, todos se burlaron de él por lo de la brujería, y los presos lo relegaron. Y es por ello que ahora Juan es visto como un monstruo sin corazón que purgará una pena que no merece, a causa de los caprichos de su esposa maldita. Todo comenzó como una simple atracción. Cada domingo, al escuchar la misa en la iglesia, me llamaba la atención el padre Julián. Tenía una voz fuerte, siempre firme, y hablaba de Dios con una seguridad que nunca había visto en nadie más. No entendía por qué, pero a poco empecé a pensar en él cada vez más. A veces soñaba con que me miraba desde el altar y me sonreía. Cada vez que se acercaba a mí para dar la comunión, sentía que me latía el corazón como si fuera a explotar. Al principio, traté de ignorarlo. Sabía que era un hombre de Dios, que él jamás me miraría de otra forma que no fuera como una más de sus feligreses. Pero con el tiempo, el deseo se volvió insoportable. Ya no era solo un pensamiento pasajero, era una necesidad. Necesitaba que él me viera, que me quisiera. Era como si no pudiera respirar si no estaba cerca de él. Ya no era suficiente verlo los domingos o en las festividades del pueblo. Lo espiaba a distancia, caminando por los alrededores de la iglesia, buscando algún pretexto para hablarle. Un día, desesperada y sintiéndome al borde de la locura, decidí hacer algo. Había escuchado que una curandera que vivía en los alrededores del pueblo hacía trabajos especiales. La gente decía que podía curar el mal de ojo, que ayudaba a las mujeres con problemas de amor y que incluso era capaz de hacer amarres. Fui a buscarla, a pesar de las advertencias que me habían dado sobre ella. Cuando llegué a su casa,
Estaba nerviosa, pero también decidida. La mujer me recibió sin hacer muchas preguntas. Era una anciana con manos arrugadas y ojos penetrantes. Me escuchó hablar de mi problema sin interrumpirme. Cuando terminé de contarle lo que sentía por el padre Julián, se quedó en silencio por un momento. Luego, con voz baja, me dijo que lo que yo estaba pidiendo era peligroso. Me habló de las consecuencias de atar a un hombre de Dios a través de un amarre, pero no me importó. Mi deseo era más fuerte que cualquier advertencia. La curandera aceptó ayudarme, pero con una condición. Me dijo que el ritual requería mi sangre. Solo un sacrificio puede sellar el amarre, me explicó. También me pidió algo personal del padre Julián. Tuve que robar una cruz que él llevaba colgada en el cuello. Esa misma noche regresé a la iglesia y, aprovechando un descuido del sacerdote, tomé la cruz mientras él no miraba. Volví a la casa de la curandera con la cruz y la sangre que ella me había pedido. El ritual fue sencillo, casi demasiado sencillo. La curandera encendió unas velas, murmuró unas palabras en un idioma que no entendí y me pidió que repitiera lo que ella decía. Cuando terminó, me aseguró que en unos días el padre Julián empezaría a sentir lo mismo por mí. Y así fue. Poco después del ritual, el padre comenzó a mirarme diferente. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, pero cada vez que me acercaba a la iglesia, me buscaba con la mirada. Incluso empezó a hacer preguntas sobre mi vida, algo que nunca había hecho. Me pedía que me confesara con él con más frecuencia y, en las conversaciones, parecía cada vez más interesado en mí. Parecía que todo iba bien, mejor de lo que había imaginado. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. El padre Julián comenzó a comportarse de una manera extraña. Durante las misas, su voz se volvía cada vez más grave, como si otra persona hablara a través de él. A veces me miraba con ojos que no parecían suyos, como si no fuera él el que estaba ahí, y lo más inquietante sucedía por las noches. Comencé a tener sueños en los que veía al padre Julián en la iglesia, pero no estaba dando misa. Estaba rodeado de sombras, con una expresión de odio en el rostro. Despertaba asustada, con un mal presentimiento en el pecho. Una tarde, fui a la iglesia a verlo y lo encontré de rodillas frente al altar. Estaba murmurando algo, pero cuando me acerqué, sus palabras no tenían sentido. Su cuerpo temblaba y cuando me vio, no fue con amor, sino con furia. Me gritó que me fuera, que lo dejara en paz. Nunca lo había visto así. A partir de ese momento, el padre empezó a cambiar drásticamente. Se volvió distante y violento. Lo vi gritarles a personas del pueblo, algo que jamás había hecho. Durante la misa, pronunciaba palabras extrañas y los demás feligreses también comenzaron a notarlo. La gente dejó de asistir a la iglesia porque sentían miedo. Parecía que había perdido la razón. Los rumores comenzaron a correr por el pueblo, pero yo sabía la verdad. Todo era por culpa del amarre. Asustada, volví con la curandera, rogándole que deshiciera el hechizo. Ella me miró con lástima y me dijo que ya no había vuelta atrás. El espíritu que llamaste es más fuerte que nosotros, me explicó. Para romper el amarre, necesitarás un sacrificio mayor. Cuando le pregunté qué significaba eso, ella solo me dijo que la vida de alguien debía terminar. Después de esa conversación con la curandera, me di cuenta de que no podía escapar de lo que había hecho. Había llamado algo oscuro, algo que ahora controlaba al padre Julián y no sabía cómo detenerlo. Al principio pensé que quizá estaba exagerando,
que tal vez solo eran casualidades, pero cada noche la realidad me golpeaba más fuerte. El pueblo entero empezó a sentir el cambio. La iglesia, que antes era un lugar de paz y tranquilidad, ahora parecía una sucursal del miedo. Una noche, todo cambió de manera definitiva. Recuerdo que estaba en mi casa, tratando de dormir, pero no podía. Había un frío extraño en el aire, uno que nunca había sentido antes. No era solo el frío normal de la madrugada, era como si algo me estuviera quitando el aliento, como si una presencia pesada se posara sobre mí. Escuchaba ruidos afuera, pero traté de ignorarlos. Pensé que solo era el viento, o tal vez algún animal. Me acurruqué bajo las cobijas, pero mi mente no dejaba de pensar en el padre Julián. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué clase de ser había invocado con el amarre? No pude más. Me levanté, me puse un suéter y salí. Tenía que ir a la iglesia. Tenía que ver si él estaba bien. El pueblo estaba completamente en silencio, como si todos estuvieran atrapados en un sueño profundo, o quizás en una pesadilla de la que no podían despertar. Y a medida que me acercaba a la iglesia, sentí una presión en el pecho. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, y la iglesia, normalmente imponente, parecía una figura oscura y deformada en la distancia. Cuando llegué a las puertas, noté que estaban entreabiertas. Eso era extraño, siempre estaban cerradas a esa hora. Empujé la puerta con cuidado, y al entrar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La iglesia estaba oscura, excepto por una tenue luz que provenía del altar. El olor a incienso era insoportablemente fuerte, mezclado con algo más, algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Mis pasos resonaban en las paredes vacías mientras me acercaba al altar. Fue entonces cuando lo vi. El padre Julián estaba de pie frente al crucifijo, pero no estaba rezando. Su cuerpo estaba rígido y sus manos estaban extendidas hacia el crucifijo, pero no en señal de devoción. Parecía estar ofreciendo algo que no podía ver. Me escondí detrás de uno de los bancos. Mi corazón latía con fuerza y observé. No estaba solo en la iglesia. En las sombras que rodeaban el altar, vi figuras moverse, figuras que no tenían forma humana. Eran sombras vivientes, oscuras, con rostros deformes y cuerpos retorcidos. Se movían con lentitud, como si estuvieran atrapadas en este mundo y el otro. Y todas rodeaban al padre Julián, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Quise gritar, quise correr, pero mis pies no respondían. Estaba paralizada por el terror. Algo estaba terriblemente mal con él. No era el hombre que conocía. El padre Julián estaba murmurando también, pero sus palabras eran incoherentes, casi como si estuviera hablando en lenguas. Luego lo vi levantar la cruz que solía colgar del altar, una cruz grande de madera, pero en vez de usarla para rezar, la volteó al revés y la clavó en el suelo con una fuerza que no parecía humana. En ese momento, uno de los bancos se movió por sí solo, haciendo un ruido estruendo que rompió el silencio de la iglesia. Fue como si algo invisible lo hubiera empujado con furia. Las sombras, que hasta ese entonces solo habían estado observando al padre, comenzaron a acercarse más, como si estuvieran esperando el momento perfecto para actuar. Y entonces, en un movimiento rápido y violento, una de las figuras saltó hacia él. Lo vi caer al suelo, convulsionando, mientras las sombras parecían envolverlo, ahogándolo en una oscuridad que no podía ser natural. Sinceramente no pude más, grité con todas mis fuerzas, pero en ese instante las figuras voltearon hacia mí. Sus ojos, si es que eso eran,
Brillaban con un rojo intenso, como si hubieran sido encendidos por el mismo infierno. Me levanté y corrí hacia la salida. Podía escuchar el sonido de los bancos siendo arrastrados detrás de mí, como si las sombras estuvieran persiguiéndome. El pánico me invadió por completo. Tropecé varias veces. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir las puertas de la iglesia, pero no podía. Era como si estuvieran selladas por dentro. Desesperada, comencé a rezar, algo que no había hecho desde hacía mucho, pero en vez de calmarme, las oraciones parecían enfurecer más a las sombras. Las luces parpadeaban, mientras una de las figuras se acercaba tanto que pude sentir su aliento, frío y podrido, en mi cuello. Finalmente, con un último esfuerzo, logré empujar las puertas. Salí corriendo hacia la oscuridad de la noche sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, si veía lo que me estaba persiguiendo, nunca podría olvidarlo. Corrí hasta que el aire ya no me alcanzaba en los pulmones, mis piernas temblaban y mis pensamientos estaban desordenados. No sabía qué hacer ni a dónde ir, pero sabía que no podía volver a casa. Después de lo que vi en la iglesia, entendí que ya no había lugar seguro en el pueblo. Las sombras, esas figuras que rodeaban al padre Julián, estaban sueltas y de alguna forma sabía que me estaban buscando. Me detuve en un callejón oscuro, tratando de recuperar el aliento y aclarar mi mente. El miedo era insoportable, como si se hubiera impregnado en mi piel. La brisa de la noche ya no era refrescante, sino helada, y todo lo que escuchaba eran mis propios latidos, golpeando con fuerza en mis oídos. De repente, sentí un susurro en la nuca. No era una voz clara, era un murmullo apagado, como si alguien intentara hablarme desde un lugar lejano. Me di la vuelta con rapidez, pero no había nadie. El callejón estaba vacío, solo las sombras de las paredes y la luz débil de un poste a lo lejos. Pero sentía una presencia. Alguien o algo me observaba. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero mis instintos me decían otra cosa. Decidí moverme antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que buscar ayuda, pero ¿quién me creería? ¿Cómo podía explicarle a alguien que el padre Julián estaba poseído, que había invocado algo oscuro? La única opción que se me ocurría era la curandera. Estaba consciente que al regresar con ella tenía que ofrecer un sacrificio, pero era una deuda que estaba dispuesta a pagar. No tardé mucho en regresar a la casa de la bruja. Las imágenes de lo que había visto en la iglesia no se me iban de la cabeza. El padre Julián actuando como si no fuera él, como si algo más estuviera dentro de su cuerpo y las sombras que lo rodeaban, casi palpables en el aire. Sabía que lo que había hecho había salido mal, que lo que desaté no tenía marcha atrás sin un alto precio. Cuando llegué a la puerta de la curandera, ya estaba abierta, como si me estuviera esperando. Su rostro, normalmente inexpresivo, parecía cansado y triste. «Sabía que volverías», dijo, sin apartar la mirada de mí. Su voz era seca, como si ya supiera lo que iba a decirle. «El padre Julián ya no es él», dije sin rodeos. Mis palabras salían casi sin aliento, empujadas por la desesperación. La curandera asintió, sin mostrar sorpresa. «Te advertí que los amarres no son juegos, Marta. Las fuerzas que moviste no son tan simples como piensas. Los espíritus no hacen favores gratis». Sabía que me lo había advertido, pero no estaba lista para aceptar la magnitud de lo que eso significaba. Me sentía en una encrucijada, un callejón sin salida. «Y dígame, ¿qué puedo hacer para detenerlo?», pregunté, con la voz rota. «Dime cómo lo detengo, lo que sea». «Ya te lo había dicho antes, niña», replicó la curandera con molestia.
Solo hay una forma de detener lo que has desatado. El amarre se ha convertido en un vínculo oscuro, uno que no puede romperse sin un sacrificio mayor. Esas palabras me dejaron helada. Ya había oído hablar de sacrificios antes, pero ahora lo que decía ella sonaban definitivas. Sabía que no se refería a nada simbólico, algo simple. Me miraba con seriedad, esperando que lo comprendiera sin tener que decir más. ¿Sacrificio? ¿Mayor? Mi voz salió como un susurro. Sentí un nudo en la garganta. La curandera asintió. Debes ofrecer algo más valioso de lo que pediste en primer lugar. Un sacrificio de sangre que cierre el ciclo del mal que has abierto. Me quedé en silencio, procesando lo que había dicho. Algo más valioso que el amor del padre Julián. ¿Pero qué? Pensé en mi vida, en las personas que significaban algo para mí, y entonces lo supe. Una idea horrible se instaló en mi cabeza, una que no podía ignorar. Mi esposo, dije en voz baja, casi como si no fuera capaz de aceptar las palabras, y con pena, pues había decidido tener ese amor obsesivo, a pesar de estar casada. La curandera no se mostró sorprendida, me miró como si lo supiera desde el principio. Roberto, dije su nombre en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Él es mi esposo. Había mantenido mi matrimonio secreto desde que conocí al padre Julián. Me casé con Roberto años antes, pero nuestra relación se fue enfriando y fue cuando me enamoré del sacerdote. Pero nunca pensé que esto me llevaría a ofrecer a mi propio esposo como sacrificio. Es él, ¿verdad? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. La curandera asintió lentamente. El sacrificio debe ser alguien que signifique más que lo que pediste. Si ofreces a tu esposo, las fuerzas que desataste se saciarán y liberarán al padre Julián. El dolor y el horror de lo que debía hacer me consumieron de inmediato. Roberto, el hombre con el que compartí años, quien me amaba a pesar de todo, quien confiaba en mí, ahora era la única manera de detener el desastre que había causado. Tenía que hacerlo, no había otra opción. Si no actuaba, lo que fuera que estaba dentro del padre Julián seguiría destruyendo todo a su paso. Pues esto no solo afectaría a nosotros, sino a todo el poblado. ¿Cómo lo hago?, pregunté, sintiendo una mezcla de resignación y terror. La curandera tomó un pequeño frasco de vidrio de un estante y lo llenó con un líquido oscuro que olía a tierra mojada y sangre. Me lo entregó sin decir más. Sabía lo que significaba. Debía utilizarlo en el momento justo, verterlo sobre Roberto mientras dormía, y las sombras harían el resto. Al salir de la casa de la curandera, mi mente estaba en blanco. Caminé hacia mi casa como sonámbula, con el frasco apretando en mi mano. No había vuelta atrás. Tenía que hacerlo. Cuando llegué, Roberto estaba sentado en el sofá, leyendo como siempre. Al verme entrar, me sonrió con esa sonrisa cálida que siempre me había dado, pero ahora parecía una mueca de despedida. ¿Todo bien, amor?, preguntó, sin sospechar lo que planeaba. No respondí, solo asentí, sintiendo el peso del frasco en mi bolsillo y el peso de mi culpa en el alma. Aquella noche sería la última vez que lo vería con vida. El frasco que la curandera me había dado parecía quemar en mi bolsillo, como si estuviera vivo, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Roberto se preparaba para ir a la cama, completamente ajeno a lo que sucedía. Me quedé de pie junto a la puerta de la habitación, observándolo, mientras él cerraba los ojos con la misma confianza que cada noche. Pero esta no era una noche más.
Me acerqué lentamente a la cama. Mis manos temblaban y sentía que el miedo me sofocaba. ¿Podía realmente hacer esto? Sabía que no había vuelta atrás, pero una parte de mí aún dudaba. Todo había cambiado desde el amarre. Los extraños sucesos, las pesadillas y la presencia oscura que se cernía sobre nosotros habían tomado el control de mi vida, y yo había hecho lo imposible por detenerlo. Ahora, la única salida era un sacrificio, uno que la curandera había prometido como solución final. Saqué el frasco de mi bolsillo. El líquido oscuro que contenía parecía más espeso bajo la tenue luz de la habitación. Era el sacrificio de Roberto lo que se necesitaba para sellar el pacto. Con una respiración profunda, desenrosqué la tapa y vertí el líquido sobre su pecho. El olor era nauseabundo, como si la muerte misma impregnara el aire. Roberto se agitó ligeramente en su sueño, pero no despertó. El líquido comenzó a absorberse en su piel, y por un instante pensé que todo había terminado, que sería rápido, pero entonces el ambiente en la habitación cambió. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, alargándose como si tuvieran vida propia. Sentí una presencia, algo más que solo oscuridad, y el terror me heló la sangre. Roberto, aún dormido, comenzó a respirar de manera errática. Su cuerpo se retorcía bajo las sábanas. Abrí la boca para gritar su nombre, pero el sonido no salió. Mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de moverse, atrapada en el mismo ritual que yo había iniciado. Roberto abrió los ojos de repente, pero esos no eran sus ojos, eran pozos de oscuridad absoluta, sin vida, sin alma. Me miró fijamente y en su rostro se dibujó una sonrisa macabra, una sonrisa que no le pertenecía. No es suficiente. Susurró con una voz que no era la suya. Era profunda, como si viniera de algún abismo lejano, y sentí que mi corazón se detenía. De repente, su cuerpo se elevó de la cama como si una fuerza invisible lo levantara. Las sombras lo envolvieron, girando a su alrededor, mientras sus extremidades se alargaban, deformándose de formas imposibles. En ese momento, un chillido agudo invadió mis oídos. Intenté correr, pero mis piernas seguían inmóviles, como si las sombras me hubieran atrapado. Y es que la figura que alguna vez fue Roberto, ahora era algo indescriptible, una mezcla de oscuridad y carne retorcida. Lo vi avanzar lentamente hacia mí, sus ojos vacíos reflejando una oscuridad que parecía devorar todo. Cada paso que daba, las paredes de la habitación se agrietaban, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. El espejo en la esquina de la habitación explotó en 1000 pedazos, y del marco surgieron más sombras, criaturas que no tenían forma, pero cuya presencia me envolvía un puro terror. Retrocedí, arrastrándome por el suelo, buscando algo, cualquier cosa para detener lo que había desatado. Pero era demasiado tarde. El pacto estaba roto y ahora el precio no era solo Roberto, era yo, era todo lo que amaba. Sentí como una mano invisible me aferraba al cuello, levantándome del suelo, mientras la criatura se acercaba más y más, sus ojos negros fijos en mí. El dolor en mi cuerpo era insoportable. Pero no podía gritar, no podía moverme, la oscuridad me envolvía, aplastándome, robándome el aliento. Sentí que mi vida se desvanecía lentamente, y entonces comprendí la verdad. La curandera no me había dicho todo. El sacrificio no era solo por Roberto. El pacto exigía más, mucho más, y ahora yo estaba condenada a formar parte de esa oscuridad para siempre. Sin embargo, por un momento el demonio se detuvo y me soltó cuando sentía que la vida se me escapaba.
De repente vi el rostro de mi esposo. Me miró con decepción y ojos tristes, mientras me decía: yo te amaba. Esta resistencia de Roberto a ser del todo poseído me dio un espacio para escapar, y como pude, salí corriendo de allí. Logré llegar a la plaza, y allí tomé un taxi que me llevó hacia la ciudad. Y bueno, desde entonces no he regresado al pueblo, ni pienso hacerlo. Sé que esas cosas tarde o temprano me encontrarán, pues hasta el día de hoy no hay día que no sueñe con ellos. Sin embargo, estoy dispuesta a pagar las consecuencias. Mi nombre es Jonás. Tengo 18 años y hasta hace poco vivía con mi mamá en la ciudad. Pero un día, sin avisar ni preguntar, decidió que tenía que irme a vivir con mi tía Esperanza, una hermana suya que nunca me cayó muy bien. Según mi mamá, era por mi propio bien. Ahí te vas a tranquilizar, Jonás, y con tu tía vas a aprender a ser hombre, me dijo. La verdad, ni le discutí. Yo estaba cansada de mis tonterías, según ella, y de que me juntara con mis amigos del barrio. Llegué al pueblo un sábado por la tarde, en un camión que olía a polvo y a sudor. Era un lugar chiquito, de esos donde parece que el tiempo se detuvo. Las casas eran de adobe, las calles de tierra, y el calor apretaba como si te estuvieran abrazando con una cobija caliente. Ahí estaba mi tía Esperanza, esperándome frente a la pequeña iglesia del pueblo. Era una mujer alta, delgada, con el cabello recogido en un chongo que la hacía ver más estricta de lo que ya era. Ponte las pilas, Jonás. Aquí no vas a andar de flojo, me dijo, nada más de verme. Su casa quedaba al final del pueblo, una casona vieja y grande que parecía que iba a caer con el viento. Entramos, y lo primero que noté fue un altar lleno de santos. Había velas encendidas, imágenes de la Virgen y hasta un crucifijo enorme colgado en la pared. Me sentí un poco incómodo porque, aunque mi mamá siempre fue religiosa, mi tía parecía exagerar. Aquí se respeta la casa de Dios, Jonás. Nada de groserías ni malas mañas, me advirtió, mientras cerraba la puerta con una llave pesada. La primera noche fue tranquila. Mi cuarto estaba limpio, con una cama dura y un ropero que crujía cada vez que lo abría. Pero algo no me dejaba dormir bien. Sentía como si alguien me estuviera mirando, aunque no había nadie ahí. Me levanté en la madrugada para ir al baño, y cuando pasé por el altar, noté que una de las velas estaba apagada. Pensé que sería normal, pero al día siguiente, cuando se lo mencioné a mi tía, me miró con una cara seria. Esa vela nunca se apaga, Jonás. Nunca. Su tono me puso nervioso, pero no quise pensar mucho en eso. Los días pasaron entre encargos y trabajos en el pueblo. Mi tía me mandaba a la tienda, al mercado, o a ayudarle a sus vecinas con cualquier cosa. Al principio, parecía que las cosas serían normales, pero algo me inquietaba. Las noches eran raras, siempre tenía pesadillas, sueños que no entendía, pero que me hacían despertar sudando frío. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien me tocaba el brazo. Me levanté de golpe, pero no había nadie. Todo estaba oscuro, y lo único que alumbraba la casa eran las velas del altar. Entonces, escuché un ruido, como si algo pesado se arrastrara en el piso. Me quedé helado, sin moverme. ¿Tía?, pregunté en voz baja, pero nadie respondió. De repente, algo cayó al suelo en el pasillo. Me armé de valor y salí a ver.
Cuando llegué al altar, una de las figuras religiosas estaba tirada en el piso, pero lo raro era que tenía marcas de ceniza, como si alguien lo hubiera quemado. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y mi tía apareció detrás de mí, de la nada, y eso me asustó más. No vuelvas a salir de tu cuarto en la noche, me gritó con una voz que nunca la había escuchado. Ahí supe que algo en esa casa no estaba bien. Y bueno, después de esa noche, las cosas empezaron a ponerse raras. La casa ya no se sentía tranquila, ni siquiera durante el día. Había algo en el ambiente que me ponía incómodo, como si todo me estuviera observando, pero no quería parecer paranoico. Decidí no contarle nada a mi mamá cuando llamé para avisarle que estaba bien. Sabía que si le decía que algo andaba mal, no me iba a creer. Una noche después de cenar, me encerré en mi cuarto como siempre. Me acosté tratando de ignorar los ruidos que siempre se oían en la casa vieja. Las tablas crujían, las ventanas rechinaban con el viento, lo normal. Pero ese día escuché algo diferente, algo que me puso la piel de gallina. Eran sonidos, gemidos. Sí, de esos gemidos, los que los adultos hacen cuando, pues, ya saben. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. No quería ni imaginarme que fuera mi tía. Me tapé la cabeza con la almohada y traté de no pensar en eso. Pero el sonido seguía, más claro, más fuerte. No podía ignorarlo. Debe estar viendo algo en la tele, o qué sé yo, pensé, tratando de justificarlo. Pero la curiosidad fue más fuerte y decidí asomarme. Caminé descalzo por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la puerta de su cuarto, vi que estaba entrecerrada. Me agaché para mirar por una rendija, esperando encontrar algo que pudiera explicarlo. Para mi sorpresa, mi tía estaba dormida, completamente dormida. Respiraba tranquila, como si nada estuviera pasando. Me quedé un rato mirándola, tratando de entender. A lo mejor lo imaginé, pensé. Pero justo cuando me iba a regresar a mi cuarto, los gemidos volvieron, esta vez más fuertes y casi desesperados. Sentí un escalofrío en la espalda. Me giré de golpe hacia la puerta otra vez. Pero ahí estaba mi tía, igual de dormida que antes. No se había movido ni un centímetro. Me regresé a mi cuarto con un nudo en el estómago. Cerré la puerta con seguro y me metí bajo las cobijas, aunque hacía un calor insoportable. Los gemidos siguieron por un rato más, hasta que, de repente, se apagaron. Todo quedó en silencio, pero ese silencio no era normal. Era como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. La siguiente noche pasó lo mismo. Otra vez esos gemidos. Otra vez mi curiosidad haciéndome caminar hasta su cuarto. Otra vez mi tía, profundamente dormida. Pero esta vez, algo fue diferente. Justo cuando estaba por regresar a mi cuarto, sentí un golpe en la pared, como si algo pesado hubiera caído del otro lado. Me quedé helado. Ya estuvo. Esto no es normal, pensé. Abrí la puerta un poco más para tratar de ver qué había pasado en su cuarto. Todo estaba en su lugar, pero había algo raro en la cama. Mi tía seguía dormida, pero su cuerpo estaba cubierto por una especie de mancha oscura que parecía moverse, como si tuviera vida propia. Me congelé al ver cómo esa mancha parecía deslizarse lentamente hacia el borde de la cama. Pero en ese momento, mi tía abrió los ojos y me miró directamente. No sé qué fue más aterrador, que me haya atrapado espiando o que sus ojos no eran los mismos. Eran negros,
completamente negros, como si algo dentro de ella me estuviera observando. «Te dije que no salieras de tu cuarto, Jonás», dijo, pero su voz no era la de siempre. Era grave, ronca, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Me eché para atrás, tropezando con mis propios pies, y salí corriendo hacia mi cuarto. Cerré la puerta y me quedé ahí, temblando, sin saber qué hacer. Por primera vez en mi vida sentí verdadero miedo. Después de esa noche, no pude dormir bien. Tenía la cabeza llena de preguntas, pero ninguna respuesta. ¿Qué estaba pasando con mi tía? ¿Por qué esos gemidos? ¿Qué era esa mancha en su cama? Pero lo que más me inquietaba era su mirada. Esos ojos negros me persiguieron toda la madrugada. Al día siguiente, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano, hice los mandados que me pidió y hasta le ayudé a limpiar el altar. Mi tía estaba tranquila, como siempre, aunque noté que me miraba de una forma diferente, más, no sé, intensa, como si supiera que la había visto la noche anterior, pero no dijera nada. Mientras barría el patio, empecé a pensar en algo que nunca me había cruzado por la cabeza. ¿Por qué mi tía estaba soltera? Sí, era un poco amargada, pero no era fea. Incluso, si lo veía con frialdad, tenía un cuerpo que podría llamar la atención de cualquiera. Hasta yo, que era su sobrino, me sentía raro pensándolo. La verdad es que su forma de caminar, su figura, todo eso era algo que fácilmente podría atraer a cualquier hombre del pueblo. Pero ahí estaba, sola, metida en esa vieja casa. Le pregunté a una de las vecinas, mientras le llevaba unas cosas que mi tía le había encargado. Doña Lupe, una señora que siempre tenía chismes frescos. Cuando mencionó a mi tía, su cara cambió. Ah, Esperanza. Esa mujer nunca fue como las demás. Siempre anduvo metida en cosas raras. No sé qué tanto hace en esa casa, pero aquí nadie se le acerca por algo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Pregunté, haciéndome el desentendido. No quisiera hablar de más, porque tu tía es de armas tomar. Finalizó. Eso me dejó helado. No supe qué pensar, pero tampoco quise darle muchas vueltas. Regresé a la casa y traté de seguir mi día normal, aunque no podía sacarme esa historia de la cabeza. Esa noche, todo volvió a empezar. Me encerré en mi cuarto después de cenar, decidido a ignorar cualquier ruido extraño. Pero, como si el destino quisiera burlarse de mí, los gemidos regresaron. Esta vez eran más fuertes, más explícitos. No pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y algo que me daba vergüenza admitir: atracción. No, esto no está bien, me dije mientras me ponía los zapatos. Pero, aún así, salí del cuarto. Caminé hasta la puerta de su habitación y, como las noches anteriores, me asomé por la rendija. Ahí estaba, dormida otra vez, pero esta vez había algo diferente. El cuarto estaba lleno de un olor raro, como hierbas quemadas. Había varias velas encendidas y en la cabecera de su cama había un cuenco con algo que parecía sangre. Me quedé mirándolo, tratando de entender qué estaba viendo, cuando de repente mi tía se movió. Abrió los ojos y me miró directo, pero esta vez no tenía esa mirada negra. No, esta vez sus ojos eran normales, pero algo en ellos no estaba bien. Era como si fueran los ojos de otra persona. ¿Te gusta lo que ves, Jonás?, dijo, con una voz suave pero que me hizo sentir un frío horrible en el pecho. Me quedé congelado, sin saber qué responder.
Entonces, con una rapidez que no parecía humana, se levantó de la cama y avanzó hacia la puerta. Yo salí corriendo hacia mi cuarto, pero antes de poder cerrar la puerta, algo me tomó del brazo. No sé qué era, pero cuando miré, vi unas manos que no eran las de mi tía. Eran huesudas, largas, con uñas negras como garras. Grité con todas mis fuerzas y jalé mi brazo hasta soltarme. Cerré la puerta y me quedé ahí, temblando, escuchando cómo algo golpeaba del otro lado, como si quisiera entrar. Los días pasaron, y aunque intentaba no pensar en lo que había pasado esa noche, algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. La puerta de mi cuarto seguía con las marcas de los golpes, pero cada vez que le preguntaba a mi tía si había escuchado algo, me respondía con esa sonrisa burlona que comenzaba a detestar. «Ay, muchacho, seguro fue un mal sueño», decía mientras se reía, como si todo fuera un juego. Y luego empezó a cambiar. Mi tía siempre había sido reservada, con sus vestidos largos y su pelo recogido, pero de un momento a otro comenzó a vestir distinto. Usaba shorts tan cortos que apenas cubrían algo, blusas ajustadas, y lo peor, salía del baño envuelta en una toalla, como si no le importara que yo estuviera ahí. La primera vez que pasó, sentí que se me iba el aire. Era imposible no mirarla, aunque sabía que estaba mal. Traté de apartar la vista, pero mi tía lo hacía a propósito. Caminaba despacio, dejando caer la toalla justo lo suficiente para que yo pudiera ver más de lo que debía. Mis hormonas estaban al tope, y aunque intentaba no pensar en eso, no podía evitarlo. Me empezó a atrapar de una manera que no entendía. Me obsesioné con ella. Cada vez que salía de su cuarto vestida de esa forma, o cuando dejaba caer sus cosas al suelo para agacharse frente a mí, sentía cómo mi cabeza se llenaba de pensamientos que me daban asco, pero al mismo tiempo me atraían. Llegué a convencerme de que lo de aquella noche, cuando sentí esa mano huesuda, había sido solo mi imaginación, un sueño extraño provocado por el estrés. Pero los eventos raros no pararon. Las velas en su altar parecían estar encendidas todo el tiempo, incluso cuando no había nadie en casa. Algunas mañanas encontraba el cuenco con sangre de su cabecera en la cocina, limpio como si lo hubiera usado para cocinar. Luego estaban mis sueños. Al principio eran confusos. Veía a mi tía en su cuarto, durmiendo como siempre. Pero luego estaba ahí, frente a mí, vestida igual que durante el día, y me decía cosas que no me atrevo a repetir. Me tomaba de las manos y me llevaba a su cama. Y entonces hacíamos cosas que nunca hubiera imaginado. Cosas que ahora, solo de pensarlas, me llenan de horror. Me despertaba sudando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Pero no terminaba ahí. Una noche, mientras soñaba con ella otra vez, sentí que algo frío tocaba mi rostro. Abrí los ojos y ahí estaba mi tía, parada al pie de mi cama, vestida con un camisón blanco, casi transparente. «¿Tuviste un mal sueño, Jonás?», dijo, con esa voz suave que me lava la sangre. Quise responder, pero mi cuerpo no se movía. Era como si algo me hubiera paralizado. Mi respiración se aceleró mientras ella se acercaba más. Se sentó en el borde de la cama y me acarició el brazo. Su toque era frío, demasiado frío. Y cuando la miré, sus ojos no eran normales, eran completamente negros, sin nada de blanco. «Tú también me quieres, ¿verdad?», susurró. Fue en ese momento cuando cerré los ojos pensando que era un mal sueño. Al igual, comencé a rezar, y lo poco que sabía lo utilicé en ese momento,
Entonces, cuando abrí los ojos, ya no había nada. Estaba solo en mi habitación. Después de despertar empapado en sudor, me sentí aliviado al darme cuenta de que todo lo que había pasado en esa habitación llena de muñecos no era más que un sueño. O al menos, eso quería creer. El problema era que las cosas seguían igual o peor. Mi tía no paraba con sus provocaciones y yo ya no podía soportar estar cerca de ella. Aunque trataba de concentrarme en cualquier otra cosa, su presencia era como un peso constante en mi mente. Y para despejarme, decidí empezar a salir más de la casa. Mis caminatas por el pueblo eran una manera de escapar, pero no siempre funcionaban. A veces me encontraba recordando lo que había visto, o peor aún, pensando en lo que me atraía de mi propia tía, como si algo me jalara hacia ella. En una de esas salidas, terminé en la plaza del pueblo. Fue ahí donde conocí a don Efrén, el teporocho que siempre estaba sentado en una banca con su botella de alcohol barato. Al principio, solo me acerqué para saludar por cortesía. Pero él me miró con unos ojos tan profundos y extraños que sentí como si supiera algo de mí. Y sin que yo le dijera nada, comenzó a hablar. «Tu tía estaba comprometida, ¿sabías?», dijo, su voz ronca como si tuviera siglos sin tomar agua. Me quedé quieto, sorprendido por sus palabras. Él le siguió, sin darle importancia a mi reacción. Iban a casarse, pero su novio murió días antes de la boda. Un accidente. Dicen que fue fatal, que el pobre quedó irreconocible. Desde ese entonces, tu tía se perdió. Se volvió rara, aislada. La gente del pueblo murmura que dejó a Dios y se pasó al bando del maligno. Sinceramente, no supe qué decirle. Sus palabras me calaron hondo, como si todo comenzara a encajar. Pero a la vez, me negaba a creerlo. Me despedí de don Efrén y regresé a la casa, pero no podía dejar de pensar en lo que me había dicho. Si era cierto, ¿qué tanto podría haber cambiado mi tía desde entonces? ¿Y qué tenía que ver con todo lo que le estaba ocurriendo? Esa noche, decidí que ya no podía seguir así. Tenía que enfrentarla. Si don Efrén tenía razón, entonces mi tía estaba metida en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Entré a la casa decidido a hablar con ella, pero no la encontré por ningún lado. Busqué en su habitación, en la cocina, incluso en el altar donde siempre estaba rezando. Todo estaba vacío, como si la casa misma hubiera decidido tragársela. Tomé una lámpara de queroseno y salí al patio. El aire estaba pesado, como si anunciara una tormenta. Los árboles se movían con un viento extraño que hacía que las ramas crujieran como huesos rotos. De repente, los gemidos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más intensos, más grotescos. Venían de la maleza al fondo del patio, justo donde la luz de las lámparas apenas alcanzaba a iluminar. Caminé despacio, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. A medida que me acercaba, los gemidos se hacían más claros. Mi mente quería convencerme de que no era real, pero mis ojos estaban a punto de ver algo que cambiaría mi vida para siempre. Aparté las ramas con cuidado, tratando de no hacer ruido, y entonces la vi. Mi tía estaba ahí, completamente desnuda, moviéndose de una manera que me dio náuseas. Pero lo peor no era eso. Estaba con un macho cabrío, una bestia enorme, negra, con unos ojos amarillos que brillaban como dos brasas encendidas. Su respiración era profunda y pesada, y cada vez que exhalaba,
Parecía que el aire mismo se volvía más frío. Quise gritar, pero no pude. Sentí como mis piernas se congelaban en el suelo, incapaces de moverse. Mi tía levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos ya no eran humanos, eran completamente negros, como dos pozos sin fondo. Jonás, justo a tiempo, dijo, con una sonrisa que no olvidaré jamás. Se levantó lentamente como si no tuviera prisa. El macho cabrío la miró y luego a mí, antes de desaparecer entre las sombras, como si nunca hubiera estado ahí. Mi tía se acercó, todavía desnuda, y no pude evitar retroceder, pero mis piernas seguían temblando. ¿Qué está haciendo? Logré balbucear. Ella se rió, una risa seca y hueca que parecía salir de otro mundo. Todo esto, Jonás, es por él. Necesito tu cuerpo para traerlo de vuelta. Mi amor va a vivir otra vez, pero lo hará dentro de ti. Quise correr, pero antes de que pudiera moverme, ella me agarró del brazo. Su fuerza era inhumana, como si me estuviera sujetando una máquina. Me arrastró hacia el altar que había armado en el patio. Estaba decorado con velas negras, símbolos extraños dibujados con sangre, y una fotografía vieja de un hombre que debía ser su novio muerto. «Déjame ir», dije, pero era inútil. Mi tía sacó un cuchillo largo y oxidado y lo levantó sobre su pecho. Cerré los ojos, convencido de que ese sería mi fin. Pero justo en ese momento, un relámpago iluminó el cielo y un fuerte gruñido rompió el silencio. Abrí los ojos y vi al macho cabrío, pero esta vez era diferente. Su figura era enorme, grotesca, como una bestia salida del infierno. Sus cuernos eran tan grandes que parecían tocar el cielo, y sus ojos brillaban con un odio indescriptible. Sin que nadie lo esperara, esa bestia ambició a mi tía, y yo me quedé paralizado por unos segundos. Escuché su grito desgarrador mientras la bestia la arrastraba entre las sombras, hacia un lugar que no puedo ver. Mis piernas temblaban, pero el miedo me daba fuerzas para moverme y acercarme al altar destrozado. Ahí estaba el cuchillo, tirado entre las velas apagadas y los símbolos pintados con sangre. De repente, escuché una risa grave que retumbaba en el aire. No era la risa de mi tía, ni tampoco un sonido humano. Era la voz del macho cabrío. «¿Pensaste que podías mandarme?», se burla, y su voz parecía venir de todos lados a la vez. Entonces, lo entiendo. Todo lo que hizo mi tía, todos sus esfuerzos, no eran más que un juego para esa cosa. Ella creía que controlaba a esa bestia, que podía usarla para revivir a su novio. Pero la verdad era otra. El macho cabrío la había manipulado desde el principio, alimentándose de su desesperación y su odio, usándola como un peón para fortalecer su presencia en este mundo. Ahora que ya no la necesitaba, la destruyó sin más. «Tú también eres mío, Jonás», dijo la voz, y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. «Siempre lo fuiste». El aire se volvió pesado y sentí que algo se movía detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. El altar estaba vacío y el patio parecía más oscuro que nunca. Así que en ese mismo momento fui hacia la estación de autobuses y huí de ese maldito pueblo. Y bueno, ahora vivo muy lejos de allí. Pero saben, aún tengo sueños donde mi tía me visita para estar conmigo.